Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESAL, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde el Seminario Permanente de Trabajo Social en Salud, con el siguiente tema: importancia y fortalecimiento de las redes de apoyo en el trabajo sociomédico. Nos acompaña el licenciado César Alejandro Flores Betancourt. Él es licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara, acreedor de la presea de Trabajo Social en 2011, doctora Irene Robledo García, otorgada por la Universidad de Guadalajara. También es galardonado del Reconocimiento Nacional a la Calidad en Salud 2023 en la categoría Acciones de Trabajo Social para el Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud, otorgado por la Secretaría de Salud. Desde el año 2012 es jefe del Departamento de Trabajo Social en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí. Asimismo, desde el año 2017 es docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CEBETIS, número 131 de San Luis Potosí, y presidente estatal de la Academia de Trabajo Social ante la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de GETI. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Y si desean que activemos sus micrófonos, pueden utilizar la opción de levantar la manita como para participar y organizar esas participaciones, que es una opción del sistema en el que estamos transmitiendo. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en el perfil de Facebook de CIESAL. Bienvenido, licenciado César, y le dejamos los micrófonos. Muchas gracias, buen día. Bueno, antes de comenzar el tema, quisiera agradecer a la maestra Susana Volkers y a todo el equipo de IMSS Bienestar por esta invitación para poder compartir el día de hoy con ustedes este tema, que yo creo que vamos a verlo ubicado dentro de nuestros lugares de trabajo en donde ejercemos esta profesión en el área de la salud, y lo vamos a ver sobre todo enmarcado dentro de las acciones que realizamos día con día y que son precisamente vitales para poder desarrollar este tema. Entonces, muchas gracias, un honor, un placer, y enviarle un saludo a todas y todos desde donde se encuentren, sus lugares de trabajo, en las diferentes ciudades de donde están conectados. Agradezco el día de hoy el poder compartir este tema con todas y todos. Y bueno, pues desarrollamos este tema que es importancia y fortalecimiento de las redes de apoyo en el trabajo sociomédico, porque es vital el poder conocerlo, estudiarlo, darle un seguimiento y sobre todo fortalecer estas redes. Entonces, bueno, para iniciar quisiera primero comentar el objetivo que tiene esta sesión y este tema elegido, y en donde nosotros vamos a poder identificar primero la clasificación de las redes sociales de apoyo disponibles para el desarrollo del ser humano, analizar la importancia que tienen estas redes sociales de apoyo dentro del proceso de atención primaria de salud que se brinda a las personas, familias y comunidades usuarias de los servicios de salud en donde nos encontramos cada uno de nosotros, y por supuesto, lo principal, incidir en el fortalecimiento que el trabajo sociomédico y que incluso todo el personal de salud requiere otorgar a dichas redes sociales de apoyo. Ese es el objetivo que se busca en esta sesión, y esperemos que lo vayamos desarrollando y sobre todo cumpliendo en esta información que vamos a presentar. Bien, antes de abordar el tema de las redes sociales de apoyo, es importante que recordemos el modelo de atención a la salud para el bienestar que actualmente se está desarrollando en nuestro país. Y aquí, bueno, me permito compartir el gráfico que me imagino que ya todas y todos hemos visto, y que no solo hemos visto, sino que además debemos de tenerlo bien presente dentro de la atención primaria de salud que se brinda a los usuarios. Y es precisamente todas las características
características, todas las situaciones que debemos observar en torno a este modelo de atención a la salud. Y quiero resaltar principalmente que este modelo, pues lo encontramos al centro precisamente esa persona, esas familias, esas comunidades beneficiarias del modelo de salud. Y al estar al centro dentro de este modelo de atención, quiere decir que es de vital importancia tomar en cuenta precisamente a esas personas, familias y comunidades, porque al final son las sujetas de intervención y sujetas beneficiarias de toda esta atención de salud que este modelo está destinando. Y bueno, alrededor y después del centro de estas personas, pues encontramos todas las líneas de atención que este modelo busca brindar a la población. Y al final también las características, aquellas que vamos nosotros a tener que observar de gratuidad, accesibilidad, oportunidad, cobertura universal, continuidad de la atención y sobre todo calidad que debe brindarse a estas personas beneficiarias. Entonces es importante que lo tengamos presente porque al final de ahí se deriva todo esto también que tiene que ver con redes sociales y por supuesto la atención que se brinda día con día. Y en este modelo de salud para el bienestar, pues es importante recordar la práctica colaborativa interprofesional, ¿sí? También centrada en la persona. Y aquí vemos el ejemplo claro de todo aquellos profesionales que intervenimos en la atención de la persona, en la atención en salud, y que todos, desde la profesión que tenemos, desde las actividades, de las funciones que cumplimos dentro de el centro de trabajo, debemos aportar en nuestras funciones precisamente en acciones centradas en la persona. Como personal de salud, pues debemos de tomar eso en cuenta porque al final vamos hacia el mismo objetivo y el objetivo es precisamente trabajar de forma colaborativa e interprofesional. Y este tema de las redes sociales, pues también tiene que implicar mucho esa práctica colaborativa y vamos a ver que no solamente de los profesionales que estamos en las unidades de salud, sino que también vamos a ver esas otras redes sociales en torno a la persona, en torno a esas familias y comunidades sujetas de atención. Entonces, quise antes de abordar el tema de redes sociales que no olvidemos el modelo de atención a la salud y la práctica colaborativa interprofesional que debemos de tener presentes porque esas también van de la mano mucho dentro de las redes sociales que vamos a tomar en cuenta. Bien, y ya abordando el tema que el día de hoy vamos a desarrollar, pues me gustaría que pudiéramos participar de inicio como personal de salud. Debemos de conocer cuáles son las necesidades del ser humano. Sí, a lo mejor nosotros atendemos unas más inmediatas, sin embargo, pues tenemos que conocer a esa persona que es sujeta de atención en nuestras unidades. Y me gustaría que pudiéramos interactuar un poco sobre cuáles son las necesidades del ser humano, aquellas necesidades que nosotros identificamos, incluso como personas o como profesionistas desde el lugar en donde nos encontremos. No sé si pudiera haber participación para poder hablar sobre estas necesidades. Claro, tenemos la manita arriba de Carla. Le escuchamos y está desbloqueado su micrófono. Solo manualmente deberá activarlo, por favor. Y también les invitamos a, si por alguna razón no se activara su micrófono, utilicemos también el chat como un medio de comunicación. En el chat, licenciado, nos comparten que algunas de las necesidades del ser humano son vivienda, salud, educación. También nos comparte la maestra Carmen. Hay básicas como alimentación, vestido, vivienda. De acuerdo a la pirámide de, supongo que era Maslow, fisiológicas. Los fundamentales para subsistir, la alimentación, la salud, seguridad, salud, educación, vivienda y alimentación, hogar, educación y salud. Nos comparten a través del chat. Muchas gracias.
Efectivamente, yo creo que todos los días dentro de nuestras áreas, dentro de nuestras áreas de intervención profesional, identificamos las necesidades del ser humano. Probablemente pues identificamos una básica para las unidades donde nos encontramos nosotros que tiene que ver con la salud. Sin embargo, bueno, en torno al ser humano son muchas las necesidades con las que tenemos, ¿verdad? Y efectivamente ahí, como nos comentaban en participación, pues dentro de esta pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, que yo creo que la hemos visto desde nuestra preparación profesional, o incluso antes nos dieron a conocer esta pirámide de necesidades humanas, en donde efectivamente conocemos desde las principales o las básicas, que son las necesidades fisiológicas, el respirar, la alimentación, la hidratación, el descanso, y que sabemos que si no se cubren estas necesidades iniciales básicas fisiológicas, pues bueno, no podemos hablar de las siguientes, ¿verdad? Porque definitivamente estas tienen que ver incluso con la vida del ser humano para poder desarrollar las otras. Vienen las necesidades de seguridad, porque recordemos que esta pirámide tiene que ver con el orden de esas necesidades, precisamente en el orden que deben de irse cumpliendo. Necesidades de seguridad, tanto física, familiar, las de trabajo, las morales. Ahí entran esas necesidades de salud, porque sabemos que tiene que ver con la seguridad, ¿verdad?, de la persona. Posteriormente vemos las necesidades sociales, que tienen que ver con el afecto, la intimidad sexual, la amistad, ¿sí? Y con todas esas relaciones sociales que realizamos. Las necesidades de reconocimiento, que hablamos desde el autorreconocimiento como el reconocimiento de los demás, la confianza, el respeto y el éxito. Y finalmente las necesidades de autorregulación, que tiene que hablar con una cuestión de creatividad, moralidad y sobre todo resolución de problemas. Y esta pirámide de necesidades, efectivamente todos los días la vemos en cada una de las personas que se acercan a nuestras unidades, que reciben atención por parte de nuestras unidades y del equipo de salud. Y en esta ocasión quisiera que pusiéramos atención en ese espacio de las necesidades sociales. Esas necesidades en donde nos hablan de relaciones con los demás, nos hablan de una amistad, del sentir un afecto, del sentirnos atendidos, del sentir que tenemos una relación con los demás, es la que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver con estas redes sociales. Por eso era importante primero que ubicáramos estas necesidades que tiene el ser humano y ubicáramos en dónde viene esta necesidad social o de relación con los demás. Y entonces vamos a hablar un poco sobre el proceso de socialización. Le dijimos que si es una necesidad social, pues tenemos que hablar de este proceso de socialización. Y pues nos habla de una casualidad, ¿verdad? Es decir, la interacción que tenemos con los demás, la interacción día a día con aquellas personas que nos rodean, porque nos dice que es una situación inherente al ser humano, ¿sí? Y Moffat nos dice efectivamente que la casualidad social es inherente al ser humano, no solo como una necesidad rotunda de comunidad, sino como algo que no se puede sustituir para que precisamente esta comunidad, esta relación de la persona con la sociedad se concrete, ¿verdad? Y me llama mucho la atención esta frase de Moffat donde nos dice que el proyecto de vida solo es posible como consecuencia de un vínculo con los otros. Y efectivamente tiene que ver este proyecto de vida porque el ser humano no puede mantenerse aislado, ¿sí? Para poder realizar ese proyecto de vida o para poder satisfacer esas necesidades que ya veíamos en la diapositiva anterior, necesitamos ese vínculo, esa relación, esa convivencia en comunidad que requerimos con los demás para poder llevar a cabo este proceso de socialización. Nos habla de una identidad integral, ¿sí? Esta identidad que buscamos todos y que va a resultar precisamente o se determina de la conducta que tenemos, que es respuesta precisamente de la acción que tenemos en relación y contacto con los demás, ¿verdad? Y nos habla de ser un círculo de movimiento, ¿sí? Este círculo en movimiento que es continuo, que es como una espiral porque siempre estamos en constante socialización con los demás y todos los días lo hacemos y en todo momento lo requerimos precisamente dentro de nuestra convivencia, dentro de nuestro desarrollo diario. Todo ser humano
es la integración de sus relaciones y desafíos del ser, de lo que somos y del ser que somos con los demás y en los otros, ¿sí? Precisamente por esas relaciones, por ese contacto a diario que mantenemos con las personas, es precisamente que las relaciones se van fortaleciendo y lo requerimos hacer. Y finalmente Díaz Usandívaras nos habla de que ese proceso de socialización es un aprendizaje de pautas, ¿sí? Que permitirán una adecuada y gratificante adaptación crítica al medio en el que tendremos que vivir. Y efectivamente yo creo que en la relación que tenemos con los demás, nuestra conducta, el aprendizaje, aquello que obtenemos de los demás, la experiencia que tenemos dentro de ese proceso de socialización, nos permite a nosotros adaptarnos y sobre todo conocer el medio en el que nos vamos a desenvolver para poder adaptarnos a él, o si es que tenga que haber algún movimiento, precisamente en sociedad lo tenemos que realizar, ¿verdad? Entonces, es importante ubicar que todo ser humano debemos encontrarnos siempre por proceso de socialización y que cuando este no se presente es en donde a lo mejor vamos a identificar alguna problemática que se requiera atender precisamente al ver afectado ese proceso de socialización, ese vínculo, esas relaciones, esa comunicación, ese contacto que debemos de tener con los demás para que nuestra conducta, para que nuestra convivencia y todo el proyecto de vida que mencionaba pueda tener buen resultado en ese vínculo que requerimos tener con los demás. Y entonces, déjenme ver porque no avanza la siguiente. ¿Ya avanzó la siguiente? Yo continúo viendo proceso de socialización. Permítame. Listo. Listo, ¿verdad? Seguimos en la misma diapositiva. Listo. ¿Listo? Y entonces, bueno, si hablamos de este proceso de socialización, pues vamos a traer a revisar esta teoría de sistemas bioecológicos que por aquí Urie Bronfenbrenner en 1979 proporciona para poder entender cómo está este mapa de relaciones entre el ser humano y el mundo que lo rodea. Y este mapa de relaciones o esta teoría de sistemas nos ubica como un microsistema al individuo al centro, ¿sí? Este microsistema nos habla de la persona, de toda su historia de vida, su historia personal que cada uno de nosotros tenemos. Eso lo relaciona como un microsistema. Enseguida nos habla que ese microsistema tiene que estar en una relación inicial con ese mesosistema, en donde podemos identificar a la familia, aquellas personas que tenemos allegadas, que pueden ser amigos, aquellos compañeros que tenemos cercanos, ya sea de trabajo, en la escuela, a nuestros vecinos, porque eso va a ser nuestro primer contacto, ¿sí? Entonces, a ellos los vamos a denominar mesosistemas de acuerdo a esta teoría de sistemas bioecológicos. Posteriormente, después de desarrollarnos en esa familia o en esos contactos iniciales, porque pues sabemos que el primer contacto después de la familia que tiene el ser humano, pues es cuando iniciamos al ingreso a la escuela o con aquellos vecinos en nuestra comunidad. Sí, posteriormente conocemos lo que es el exosistema, en donde ya hablamos estas relaciones que obtenemos con a lo mejor familia extendida, con aquellos otros sistemas comunitarios a los que nos acercamos, como puede ser el gobierno, la iglesia, aquel contacto o información que obtenemos a través de los medios de comunicación y que ya empieza a ampliarse un poco más y aquí le llamamos o lo denominamos exosistema. Y finalmente el macrosistema, en donde estamos hablando de un sistema más amplio, pero que al final de cuentas, conforme el ser humano va se enfrenta precisamente a esta relación con valores sociales, donde nos enfrentamos a reglas, pero ya hablamos de reglas a un sistema más avanzado como lo es el gobierno, ya un sistema religioso de acuerdo a las creencias que
uno de nosotros tengamos, o ese macrosistema de la vivencia en sociedad. Ya tener ese contacto con aquellas otras instituciones en las que deba tener relaciones el ser humano, y que al final de cuentas seguimos hablando de relaciones, de comunicación, de este proceso de socialización que precisamente tiene que ver con la conducta, con el desarrollo de cada uno de nosotros. Y pues nos habla que tenemos que tener este contacto con cada uno de estos sistemas, que a lo mejor lo vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, y que tiene que ver la edad a la que tengamos, el contacto que tengamos o el desarrollo que nosotros requerimos para podernos ir enfrentando o ir teniendo contacto con cada uno de estos sistemas, pero que al final a lo largo de nuestra vida tenemos contacto con cada uno de ellos, y por eso en esta teoría de sistemas lo vemos muy, muy presente. Esta teoría de sistemas precisamente también nos permite ubicar a esa persona al centro como sujeto de las relaciones que requiere tener con y para los demás, ¿verdad? Nada más aquí en cada uno de los sistemas a los que tiene contacto el ser humano. Y bueno, entonces una vez que conocemos estos vínculos, estos sistemas, cómo están relacionados a cada uno de nosotros, es donde tenemos que conocer primero cuál es el concepto o cómo ubicamos a las redes sociales, que son al final de cuentas las que el día de hoy vamos a abordar, pero primero, antes de hablar de apoyo, vamos a abordarlas como redes sociales, ¿verdad? Y aquí es bueno donde comparto que yo en muchas ocasiones para este tema con mis estudiantes que vamos a hablar de redes sociales, pues inmediatamente a ellos, como jóvenes de hoy en día, se les vienen a la mente las diversas redes sociales con las que contamos, ¿no? Y piensan que vamos a ver que el Facebook, el Twitter y bueno, muchas cosas. A veces pensamos que ya conocemos esas redes sociales y ellos me sorprenden con algunas otras que yo no conocía o no había escuchado, ¿verdad? Y cuando ya con ellos platicamos a qué vamos a hablar de redes sociales, pues bueno, y es cuando dicen, ok, pensábamos que era otra cosa, ¿verdad? Entonces, estas redes sociales tenemos que ubicarlas y podemos conocer el concepto para entonces poder relacionarlas con la atención que brindamos a las personas. Y nos habla que esas redes sociales son estructuras sociales compuestas por grupos de personas, es lo que nos comenta el Caín, conectadas por uno o varios tipos de relaciones. Son capaces de aportar un apoyo real y duradero a un individuo o a una familia, y nos pone el ejemplo como si habláramos de un capullo alrededor de una unidad humana, y estas redes sociales van a servir de almohadilla precisamente entre esa unidad, o sea, esa persona, con la sociedad. Y ya vimos el ejemplo de los sistemas, y van a ser esa almohadilla precisamente entre la persona o bien su familia, dentro de esos sistemas de los que hablábamos en la teoría anterior. Determinar siempre la funcionalidad de una red social depende, obviamente, de la intensidad y la reciprocidad que hay de cada una de estas relaciones. Vamos a ver el grado de vinculación que hay entre los miembros y precisamente el compromiso que haya de este apoyo, porque nos habla de un apoyo real y duradero, y precisamente ahí se tiene que ver el grado de vinculación y el compromiso que existe de esas redes sociales en torno a la persona, ¿verdad? Por eso nos habla de un compromiso mutuo entre los integrantes precisamente de ese grupo de personas que hablábamos como relaciones sociales, y por supuesto las funciones que cada uno de ellos va a cumplir de acuerdo a la necesidad de la persona. Estas redes sociales, por lo tanto, serán de suma importancia precisamente, y tenemos que ubicar la funcionalidad que tienen esas redes sociales. Y si nosotros nos ubicamos y estamos hablando de que se trata de la persona y las redes que están en torno a él, pues bueno, tenemos que más o menos imaginarnos como una membrana elástica y flexible, sobre todo que facilite el movimiento, ¿sí? Pero nos habla que debe conservar la resistencia necesaria para no desintegrarse, para no desmembrarse. Y aquí nos pone el ejemplo de cómo es esta red de vinculación precisamente entre esa persona y sus redes sociales. Esta red de vinculación nos habla que tiene que haber primero puentes de intercambio e interconexión. Definitivamente, si estamos hablando de un apoyo real, un apoyo duradero, de una comunicación
de una vinculación tiene que haber puentes, y estos puentes van a ser precisamente las personas que forman parte de la red social, ¿sí? Estos puentes tienen que tener intercambio porque efectivamente la comunicación y el intercambio debe ser mutuo y por supuesto debe haber interconexión, ¿sí? Precisamente la persona tiene que ubicar a esas redes que son de apoyo real y duradero, y por lo tanto es porque existen estos puentes de intercambio y de interconexión entre ellos, ¿verdad? Nos habla también que en esta red de vinculación tiene mucho que ver el grado de cercanía y también el grado de distancia, porque más adelante vamos a ver la clasificación de las redes sociales y efectivamente esta clasificación tiene que ver con esta característica de cercanía y distancia para que podamos ver el grado de vinculación y relación que va a tener con la persona cada una de sus redes. Tiene que también haber cuestión de aglutinamiento o desapego, precisamente cuando vamos a encontrar en personas en donde son muchas opciones de redes sociales con las que cuenta y que podemos hablar de una situación de aglutinamiento, o bien cuando no hay o existan, pero no existe esta red de vinculación tan fuerte que existe un desapego dentro de esas redes sociales y que pues bueno, hoy vamos a tener un trabajo muy, muy grande que realizar. Esta red también nos pide que haya implicaciones de dependencia e independencia, porque se trata de un apoyo a la persona y no se trata de que la persona tenga que depender al 100% de esas redes sociales. Por eso tenemos que evaluar ese grado de dependencia e independencia que debe haber entre el sujeto y las redes que lo van a apoyar. Y finalmente, tenemos que evaluar cuestiones de inclusión y exclusión. Sí, probablemente la persona ubique sus redes sociales, sin embargo hay que ver si esas redes sociales tienen ese grado de inclusión de la persona, lo ubican como tal, esa red de vinculación o ese grado de relación, ellos lo ubican de esa forma, o bien si existe una cuestión de exclusión de la persona de esas redes sociales, puesto que todas estas características de la red de vinculación tienen que ver precisamente a que esa membrana de la que hablábamos se mantenga elástica y flexible, pero no llegue a romperse, simplemente esté en movimiento de acuerdo a las necesidades del ser humano que ya hemos abordado. Bien, ya una vez que nosotros hemos conocido las redes sociales con las que cuenta el ser humano, o que en este caso conocer el concepto, es importante conocer la clasificación de las redes sociales. Para entonces ahora sí hablar de esa red de vinculación, cómo lo vamos a observar, cómo lo vamos a evaluar de acuerdo a la clasificación. Y bueno, los autores nos dicen que para clasificar las redes sociales tenemos estos tres importantes grupos de redes: las redes primarias, en primera instancia, las redes secundarias y las redes institucionales. Y precisamente el nombre viene por aquella cercanía, la que hablábamos hace un rato, que tenga que ver con la cercanía o distancia en la que se encuentran del ser humano, es que nosotros vamos a dar el nombre a cada una de las redes sociales. Y bueno, vamos a abordar primero lo que son las redes sociales primarias, ¿verdad? Que ellas son precisamente o se componen de la suma de todas las relaciones que tiene un individuo, pero sobre todo que estas relaciones el individuo las percibe como significativas e íntimas. Y de ahí viene el nombre de red social primaria. Son las primarias con las que cuenta la persona y por eso componen esa suma de relaciones significativas e íntimas. Nos habla de grupo de miembros capaces de aportar un apoyo constante, ¿sí? Por lo tanto, en estas redes sociales primarias debemos evaluar ese grado de aglutinamiento del que hablábamos en la diapositiva anterior. Fundan todos aquellos vínculos personales y afectivos que tiene un individuo y definitivamente son lazos que integran las uniones más estrechas, ¿sí? Entonces, en primera instancia encontramos las redes sociales primarias y nosotros debemos encontrar dentro de estas redes primarias todas esas características que deben estar en torno a esas redes primarias. Hablan de una significancia en cuestión de relaciones, hablan de un apoyo que es constante, hablan de vínculos fuertes, personales y afectivos, y por supuesto hablan de una cuestión estrecha.
Y pues nosotros esperamos entonces que dentro de estas redes sociales primarias pues exista un aglutinamiento, exista una inclusión de la persona, exista probablemente hasta grados de dependencia, que tiene que ver con esta relación tan estrecha que lleva la persona con sus redes sociales, que por eso nosotros identificamos como red primaria. Y para entender un poco más estas redes primarias, pues Carlos Slutsky nos habla de este mapa de las relaciones sociales primarias para que nosotros podamos comprenderla aún más. Incluso él nos maneja este mapa de relaciones primarias todavía ubicándolo en cierto nivel de relación que tiene la persona. Nos habla primero de un círculo interior de relaciones íntimas, que son las que ubica al centro, y que dentro de estas relaciones íntimas pudiéramos llegar a ubicar a la familia nuclear y extensa, ¿sí? Posteriormente nos habla de un círculo intermedio de relaciones personales que también pueden convertirse en relaciones primarias y que aquí puede ubicar a los amigos. Y finalmente un círculo externo de relaciones ocasionales en donde ubica a los vecinos. Da este ejemplo de las personas que se pueden encontrar, sin embargo, no solamente estas personas se encuentran dentro de estas redes, porque recordemos que el nombre viene de la cercanía. Es decir, que la familia, por ejemplo, no solamente lo podemos ubicar siempre como una red primaria, probablemente en características hay algunos familiares que no se conviertan en red primaria y que tiene que ver con las características de cercanía o distancia que tienen con la persona. Incluso dentro de este círculo interior, intermedio y externo, no ubicamos a cada una de estas redes primarias en particular. Pueden encontrarse dentro de las tres, puesto que en el círculo interior de relaciones íntimas podemos encontrar amigos o incluso vecinos, que por la relación, por la significancia que tiene esa convivencia, ese apoyo constante que podemos incluirlo dentro de alguno de estos círculos. Pone el ejemplo que, bueno, dentro de la mayoría de las personas, la familia nuclear y extensa, los amigos y los vecinos se han encontrado dentro de las redes sociales primarias, que también tienen que ver con inmediatamente el apoyo constante del que puedan brindar, sino de una localización inmediata para la persona. Por eso las ubica dentro de estas redes sociales primarias. Enseguida ubicamos nosotros a las redes sociales secundarias. Y pues bueno, estas redes sociales secundarias nos refiere que son conformadas por relaciones también cercanas, inciden también en la formación y la identidad de los individuos, pero nos habla de un menor grado de significación para él, ¿sí? Nos habla de que estas relaciones, aunque son cercanas y pueden incidir dentro de la persona, tienen un menor grado de significación para la persona como las relaciones primarias lo tienen. Son próximas a las redes primarias porque pues son las siguientes que nosotros podemos tomar en cuenta, pero bueno, se establecen en relaciones un poco más periféricas, ¿sí? Nos habla de un reflejo isomorfo que tiene que ver entre estructuras, puentes de comunicación y nexos recurrentes. Y este reflejo isomorfo nos habla que pudiéramos llegar a encontrarlos hasta en estructuras, puentes y nexos iguales a las redes primarias, pero que aquí la diferencia tendrá que ver precisamente con las características de apoyo, con las características de cercanía y probablemente con un desapego, es decir, no están tan cercanas como las redes sociales primarias y ahí es donde pudiéramos diferenciarlas de las otras, ¿sí? Aunque podamos verlas que la estructura, los puentes, las conexiones sean similares, aquí el grado de apoyo y desapego son los que pudieran brindarnos la diferencia. Y bueno, dentro de estas redes sociales secundarias nos pone a los grupos recreativos, aquellos con los que la persona podamos tener contacto dentro de nuestras relaciones y desarrollo diario, aquellas relaciones comunitarias, nos ubicaba primero a los vecinos en las redes primarias, pero aquí estamos hablando de unas relaciones comunitarias más amplias y por supuesto unas relaciones religiosas que tenga que ver con la creencia de cada una de las personas y que ahí también va siendo relación contacto dentro de esta creencia porque al final de cuentas comparten esa misma creencia o esa misma necesidad. Y finalmente encontramos aquellas relaciones laborales o de estudio, ¿sí?
que aquí tenemos que diferenciar un poco porque en ocasiones las relaciones laborales o el estudio pensamos que por la cercanía de que vamos a la escuela, vamos al trabajo primario. Hoy tenemos que diferenciar una cosa a los compañeros a una cosa de ya hablar de amistades dentro del trabajo, dentro de la escuela, porque nos dice que cuando las relaciones laborales o de estudio se convierten en una amistad, ya no es una relación, una red, perdón, social secundaria, se convierte en una red social primaria, porque ya estamos hablando de una amistad, un vínculo afectivo más reforzado, más cercano. Por eso es la diferencia. Y dentro de estas redes sociales secundarias, pues también tenemos que tomar en cuenta que todos estos grupos que señalamos como ejemplo dentro de las redes sociales secundarias, porque hay un grado de relación, de pensamiento, de creencia o una cuestión o rasgo en común que tenemos con los demás. En los grupos recreativos podemos tener esa convivencia porque lo que tenemos en común precisamente es esta recreación. Dentro de las relaciones religiosas, pues la creencia que compartimos, y finalmente las relaciones laborales o de estudio, pues es el diario en donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, en donde nos desarrollamos como personas, ya sea en la educación o ya sea en lo laboral, y precisamente tenemos ahí esa relación con los demás, ¿sí? Por eso vienen a ser estas como redes sociales secundarias. Y finalmente encontramos lo que son las redes sociales institucionales, que también vienen a dar una función muy importante una vez que tenemos alguna problemática dentro de las relaciones primarias o las relaciones secundarias. Y pues bueno, nos habla que estas redes se definen como organizaciones gestadas y constituidas para cumplir con objetivos muy específicos. Nos habla que ellas satisfacen necesidades particulares del sistema usuario. Y aquí es donde encontramos a la persona en otro nivel para las redes sociales institucionales, porque aquí hablamos de que tenemos la postura como usuario. Son necesidades muy puntuales, porque obviamente de acuerdo a la necesidad que tenemos es a la red institucional a donde se vincula, y por supuesto deben ser estas necesidades canalizadas dentro de organismos creados precisamente para tales fines o para tales objetivos que se tengan o necesidades dentro de esta red. Aquí las redes sociales institucionales estamos organismo formado por los estados, pues reflejan normas sociales, reflejan políticas culturales, pues en una estructura rígida, porque aquí hablamos ya de jerarquías, hablamos de formas de organización, de normas explícitas e implícitas y por supuesto roles definidos que tienen las instituciones, ¿sí? Estas deben de tener una formalidad mayor porque estamos hablando ya de organizaciones precisamente para cubrir y que forman parte de las redes sociales del individuo, sin embargo ya siguen un patrón estructural diferente, ¿sí? Y nos ponen los autores tres importantes redes institucionales que nos dice que son básicas, sin embargo no son las únicas, ¿sí? Y nos pone el ejemplo de la escuela, el sistema de salud y el sistema judicial, que estas tres redes institucionales básicas pues son las que nos dice que el ser humano va a tener contacto en algún momento de su vida. Incluso pues bueno, desde el nacimiento tenemos el contacto con un sistema de salud, al momento de irnos a esa convivencia escolar tenemos ya el contacto con la red institucional de la escuela y por supuesto cuando es necesario con ese sistema judicial relacionado a la impartición de justicia. Pone estas tres instituciones como redes institucionales básicas, sin embargo no son las únicas, puesto que sabemos que nuestro sistema se compone de múltiples instituciones y a estas las encontramos en un macrosistema que de acuerdo a las necesidades que tengamos como persona es la cercanía que vamos a tener con estas redes sociales institucionales en definitiva. Y bien, pues bueno, ahí conocimos entonces lo que son las redes sociales y la clasificación que tenemos de las redes sociales para en primera instancia conocerlas, saber de qué estamos hablando y posteriormente, pues bueno, ahora sí hablando de nuestros lugares de trabajo, de la necesidad que nosotros atendemos o las necesidades que atendemos, pues a mí me gustaría volver a lanzar una pregunta que nos dice cuál es la importancia entonces de estas redes dentro de la atención primaria de salud
que se brinda dentro de la atención primaria que brindamos a las personas. Y me gustaría escucharles cuál consideran ustedes que es esa importancia. Solo para recordarles que si buscan realizar una participación con micrófono abierto, levanten la manita para que podamos activarlo y también utilizar el chat como medio de comunicación. A ver, ¿quién se anima a que se escuche esa voz? Bien, no sé si tengamos participación en el chat. Sí, ya nos llegó una. Yo creo que se tardan un poquito en escribirlas, pero ya nos llegó. Las personas cercanas son redes de apoyo como la familia en el proceso de atención en las unidades hospitalarias, además de los cuidadores primarios. También nos llegó. La importancia es el ayudar, orientar desde una perspectiva más focalizada. Primordial es el paciente, pero de gran ayuda con adultos mayores. Brindar atención, nos dicen que es la importancia de las redes sociales dentro de la atención primaria. También nos comparten, es importante conocer con cuál red de apoyo cuenta para enfrentar la problemática de salud que presenta nuestros usuarios. Es esencial identificarlas, vincularlas y hacer uso de ellas en pro y beneficio de nuestros usuarios. Y también nos dicen, son importantes en todos los casos que se abordan, principalmente con personas que acuden sin familiar, acompañante o personas en estado de abandono. También nos dicen apoyar a los pacientes en caso de requerirlo cuando se necesite, conocer el entorno en el que vive y se desarrolla el usuario o usuaria para poder enfocarnos al padecimiento de manera eficaz y oportuna. Las instituciones también nos apoyan para una atención más integral al usuario. Es importante para solucionar su problema de salud. Utilizar las redes de apoyo es cubrir la necesidad del usuario, como el DIF, ya que trabajan muchos programas de apoyo. Es una necesidad básica del ser humano tener redes de apoyo para proporcionar apoyo en el proceso de recuperación del usuario. Los miembros de la familia realicen el apoyo que necesite el integrante que esté enfermo, el acceso a la información, conocimiento, prevención, apoyo social, motivación, fortalecer la relación médico-paciente. Pues llegan muchas respuestas que seguramente el licenciado César también las va siguiendo en el chat. Me gana a veces que pasan muy rápido, pero son algunas de lo que nos comparten. Y tenemos 2 participaciones, entonces voy a, si nos da un poquito de tiempo, activar estos micrófonos. Que tenemos a la licenciada en Trabajo Social, Rosy Irma, y después Rosa María García Hernández. Ya están desbloqueados sus micrófonos, manualmente necesitan darle clic para activarlo. No, tal vez tienen alguna complicación con los micrófonos porque ya están desbloqueados. Pero bueno, en lo que tratan de activar su medio de comunicación a través de la voz, pues bueno, si gusta, continuamos, licenciado. Muy bien. Sí, efectivamente, yo creo que todos los días dentro de nuestra labor profesional diaria, nosotros vemos esa importancia que tienen las redes sociales dentro de esta atención en salud que se brinda a las personas. Definitivamente lo vemos nosotros en ese contacto que tenemos. Y en primera instancia, tenemos que recordar que estas redes sociales, ¿se escucha por ahí un micro?
Sí, gracias. En estas redes sociales, primero las vamos a encontrar dentro del modelo de determinantes sociales de la salud, ¿sí? Que nos habla todas aquellas condiciones, todas aquellas situaciones que se ponen de manifiesto para la persona y que son determinantes sociales de la salud, y precisamente ahí se encuentran las redes sociales y comunitarias con las que cuenta la persona. En primera instancia debemos ubicar que esa es la importancia que tienen. Debemos conocer esas redes sociales, debemos ubicar esas redes sociales porque forman parte de los determinantes sociales de la salud de las personas, ¿sí? Por lo tanto, su importancia, su relevancia para el equipo de salud debe ser mucha, ¿sí? Para nosotros poderlas identificar y sobre todo que se pone de manifiesto dentro de esta atención en salud que se brinda para las personas. Si lo relacionamos al enfoque que tiene la atención primaria de salud, pues precisamente nosotros vamos a encontrar que esas redes sociales tienen mucho que ver, porque recordemos, ya lo decíamos desde el inicio, que la atención primaria de salud pues se centra en la atención a la persona, ¿sí? Nos habla de un mantenimiento y mejoramiento de la salud de la persona, la familia y la comunidad, y nos habla sobre todo de un bienestar. Y definitivamente sabemos que la salud depende en primera instancia de la persona. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones que tenga esta persona, su contexto, sus necesidades, sus redes sociales tienen muchísima participación e importancia dentro de ese mantenimiento y mejoramiento de la salud, ¿sí? Nos habla de condiciones de prevención, de una atención integral, de una promoción de la salud que definitivamente engloba a la persona, a sus redes y a su contexto. ¿Sí? A su contexto, porque precisamente para que haya esa prevención, esa atención integral y esa promoción de la salud, definitivamente la participación tanto de la persona como de sus redes sociales son muy importantes, ¿sí? Nos habla de un empoderamiento a las personas para que utilicen sus propios recursos y los recursos del entorno, ¿sí? Y pues bueno, en este caso las redes sociales vienen a ser recursos de las personas y precisamente necesitamos que estas personas estén empoderadas para que utilicen estos recursos que al final de cuentas tienen que ver con su bienestar, con su prevención, con su atención en salud, ¿sí? Estos servicios de alta calidad que la atención primaria de la salud está derivando dentro de su enfoque, nos habla de una continuidad de la atención en donde la participación es muy importante. La responsabilidad sobre la salud de todos los integrantes de la comunidad a lo largo de ese ciclo de vida que veíamos en el gráfico inicial, considerando siempre los determinantes sociales de la salud, y pues ya vimos que las redes sociales son un determinante social de la salud de las personas. Y si nosotros tenemos que ver a las personas de forma integral, precisamente con su enfermedad o con las necesidades de salud que tenga, definitivamente también tenemos que verlo a nivel comunitario. Y ahí entran las redes sociales precisamente con su relación con la persona, con estos medios de prevención, con esta promoción de la salud y por supuesto con la atención que ellos requieren. Por lo tanto, el enfoque de atención primaria de la salud definitivamente tiene mucho que ver con la persona y sus redes sociales con la que cuenta a lo largo de su vida. Quisiera compartirles, si nosotros lo relacionamos ya dentro de la labor que realizamos profesional diaria. Bueno, yo me encuentro en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, acá en San Luis Potosí, y quisiera poner el ejemplo de cómo nosotros hacemos este fortalecimiento y dónde tiene que ver la importancia precisamente de esas redes sociales, que me imagino que todas y todos desde sus unidades lo van a ver también relacionado con el quehacer profesional diario. Y pues bueno, nosotros primero tenemos que identificar qué es aquello que nosotros estamos realizando, aquella función que estamos cumpliendo en nuestras unidades, qué funciones realizamos día con día que tengan que ver precisamente de darle importancia a esas redes sociales y sobre todo fortalecerlas. Quiero compartirles cuál es la misión que nosotros tenemos como servicio de trabajo social dentro del Hospital General de Soledad, para que de ahí derivemos en dónde damos la importancia y fortalecimiento a estas redes sociales. Y nuestra misión aquí en el hospital es intervenir de manera profesional y metodológica en el proceso de salud-enfermedad
de las personas, familias y comunidades usuarias de los servicios hospitalarios, desarrollando procesos sustantivos que permitan incidir en los factores y determinantes sociales que se relacionan a su atención, a su tratamiento, a su control, rehabilitación y recuperación necesaria, ¿sí? Entonces, vamos a abordar primero esta misión porque necesitamos ver si nosotros le estamos dando precisamente importancia a esas redes sociales vistas o centradas desde la persona. De inicio, intervenir de forma profesional y metodológica, pues sabemos que somos profesionistas que estamos realizando esa función o esa misión y definitivamente lo estamos haciendo de una forma sistematizada porque manejamos una metodología para poder intervenir dentro de esa función y por supuesto estamos hablando de un proceso de salud-enfermedad que tienen nuestros sujetos de atención, que lo vemos aquí enmarcado dentro de nuestros métodos de intervención a nivel individual a persona, a nivel grupal en las familias y por supuesto a nivel comunitario, que son nuestros 3 métodos de intervención profesional. Desarrollamos procesos sustantivos y estos procesos sustantivos deben definitivamente estar centrados en la persona y hacer partícipes a esas redes sociales de las que hemos venido hablando. Y estos procesos sustantivos nos tienen que permitir incidir en esos factores y determinantes sociales que nosotros ya abordamos en diapositivas anteriores. Y ya vimos nosotros que las redes sociales tienen que ver con los determinantes sociales de la salud. Definitivamente, entonces, dentro de nuestras funciones diarias, las redes sociales juegan un papel de suma importancia, precisamente relacionado a la atención, el tratamiento, el control, la rehabilitación y la recuperación que requieren nuestros pacientes, que requieren nuestros usuarios. Y bueno, si estamos hablando nosotros intervenir o desarrollar procesos sustantivos, pues bueno, aquí tenemos los 4 procesos sustantivos que nosotros desarrollamos dentro de la unidad. Realizamos este proceso de investigación social, realizamos un proceso educativo, un proceso de reintegración a control y tratamiento médico y un proceso de apoyo social. Sí, que me imagino que en todas las unidades pues puedan verse identificados dentro de estos procesos sustantivos que desarrollamos día con día. Y si cada uno de estos procesos sustantivos los abordamos desde el punto de vista de las redes sociales, en los 4 procesos tiene que ver la participación de esas redes sociales. De inicio, sabemos que desde que ingresa una persona a recibir la atención en salud, desde ese momento, el profesional de trabajo social realiza ese proceso de investigación social. A nosotros como profesionistas y a todo el equipo de salud nos debe interesar conocer a la persona, el contexto en el que se encuentra, las relaciones con las que cuentan, porque sabemos que dentro de este proceso de salud-enfermedad, definitivamente todos estos factores y determinantes sociales juegan un papel muy importante. El profesional de trabajo social se encarga de realizar esta entrevista inicial en donde tenemos que identificar a esas redes sociales de apoyo, desde las redes primarias, secundarias e institucionales con las cuales el usuario cuenta. Tal vez ellos no las identifican de inicio como redes sociales, no las ubican como redes de apoyo, sin embargo, nosotros tenemos técnicas, instrumentos, estrategias que nosotros aplicamos día con día para poder obtener esta información. Y eso lo sabemos desde que ingresa con el equipo de salud. El médico tiene su entrevista inicial, el personal de enfermería realiza su entrevista inicial. Cada uno de los profesionistas que tenemos contacto con la persona, con el usuario, tenemos nuestra entrevista de acuerdo a la información que requerimos conocer. Sin embargo, el profesional de trabajo social pues realiza una entrevista muy completa en cuestión de todo ese contexto, porque si hablamos de determinantes sociales, pues son muchas situaciones, las cuestiones culturales, la familia, la cuestión económica, las cuestiones laborales, todo lo que tenga que ver en torno a cuestiones sociales y que son de influencia dentro de este proceso de salud y enfermedad de la persona, definitivamente las tenemos que conocer. Y ese es de ahí donde partimos, porque también el motivo de ingreso, el motivo de atención
de esa persona tiene que ver en definitiva con esas redes sociales con las que cuenta. Desde identificar si se trata de un niño, si se trata de un adolescente, un adulto mayor, cuál es esa atención en salud que requiere, ese diagnóstico que el médico otorga, esas condiciones en las que está ingresando y por supuesto todo ese plan y tratamiento que la persona tiene o ha tenido durante su padecimiento, durante su enfermedad. Definitivamente la participación de las redes sociales juegan un papel importante. Y es ahí donde entonces nosotros tenemos que identificar desde esta investigación con qué redes cuenta, con quién cuenta la persona, ¿sí? De qué forma cuenta, porque nos habla de un apoyo real y duradero, o definitivamente ver de qué forma cuenta o con qué tipo de apoyo cuenta la persona, de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos. Y esta investigación sabemos que la tenemos desde una entrevista inicial, sin embargo, durante todo el proceso de atención al paciente, ya sea por el ingreso hospitalario o ya sea por un control en la consulta externa o incluso solamente venir a recibir en una sola ocasión la atención, ese seguimiento es importante porque sabemos que obtenemos información no solo en la primera entrevista, sino que tenemos entrevistas de seguimiento, tenemos una atención de seguimiento con la persona para poder continuar obteniendo información. Y ahí entonces el proceso de investigación social es de suma importancia para poder obtener toda esta información de redes con la que se cuenta. Si vamos al siguiente proceso sustantivo, que es el proceso educativo, pues bueno, ahí ya estamos hablando de hacer partícipes a esas redes sociales dentro del proceso educativo de la persona, ¿sí? Porque sabemos que estamos hablando de temas de salud, tenemos que hacer promoción de la salud, tenemos que orientar sobre aquellos tratamientos, sobre aquel plan que se lleva la persona, sobre aquel contexto en el que se encuentra y definitivamente debe de irse también con un plan educativo. Y no solamente el paciente, sino aquellas personas que están a su cuidado, aquellas personas con las que se relaciona y más cuando se tratan de personas en situación vulnerable, aquellas que por su propia persona no pueden llevar a cabo estas acciones de tratamiento, esas acciones de control o incluso el acceder, tener una continuidad en su atención médica, definitivamente deben de irse con un plan de apoyo de las redes sociales con las que cuente para poder llevar este plan también de educación en salud, ¿sí? La educación en salud la brindamos todos los días, incluso desde que ingresan al hospital, desde una entrevista inicial nosotros ya realizamos actividades de educación porque orientamos en múltiples situaciones dentro del hospital, pero que se relacionen precisamente a ese proceso de salud de enfermedad de la persona. Si hablamos de participación, por supuesto, en el siguiente proceso que tiene que ver con la reintegración a un control y tratamiento médico, definitivamente las condiciones de vulnerabilidad o aquel contexto en el que se desarrolla la persona se relacionan a la reintegración a este control y tratamiento. Sabemos que hay personas que dejan de asistir a los servicios de salud por diferentes situaciones que tienen que ver desde su contexto, desde vivir en comunidades lejanas, desde ser personas de bajos recursos económicos, de aquellas que puedan tener brechas culturales fuertes, e incluso podemos hasta meter brechas del idioma que tiene que ver con la interculturalidad, de acuerdo a de donde se provengan esas personas, y que nosotros ahí tenemos que apoyar, hacer partícipe a esas redes sociales con las que cuenta la persona para que apoyen a esta reintegración al control y el tratamiento médico. Y aquí la integración pues es de todas las redes, por supuesto que iniciamos con las redes primarias, buscamos algunas otras opciones de redes secundarias y por supuesto que seguimos con las redes institucionales con las que nosotros tenemos mayor contacto. Y el último proceso sustantivo, que es el proceso de apoyo social, en definitiva tiene que ver con apoyo y precisamente las redes sociales cubren este apoyo real o duradero que la persona debe tener y que aquí tenemos que ver de dónde ese apoyo se va a obtener para la persona y sus redes sociales inmediatas o aquellas secundarias o institucionales deben de ser partícipes de este apoyo social
que se requiere para la persona, que se requiere para el paciente, porque al final de cuentas, esa situación en la que él se encuentra, ese contexto es un determinante social para que esta persona vaya en éxito dentro de su atención o tengamos un retroceso que debemos estar atendiendo para estarlo reintegrando siempre a ese control y tratamiento que se requiera. Cuando nosotros tenemos esa relación con las redes sociales que hablábamos dentro de los procesos sustantivos, pues sabemos que vamos a encontrar con disfuncionalidades de esas redes, ¿sí? Quisiéramos tal vez que todos los usuarios, que todas las personas que atendemos dentro de las unidades de salud, pues, o más bien creemos que sus redes van a estar al 100% funcionando y definitivamente sabemos que es quehacer profesional del trabajo social identificar la disfuncionalidad de esas redes con las que cuenta la persona. Y es importante también que ubiquemos la disfuncionalidad precisamente que tiene cada una de las redes. Si hablamos primero de la disfuncionalidad en las redes sociales primarias, pues sabemos que tenemos personas que tienen conflictos o que tienen dificultades con sus redes primarias. Y aquí hablamos inmediatamente de la familia, ¿verdad? Una situación que tenemos a la orden del día tal vez sean personas que ingresan solos a los hospitales, que incluso ya tienen tiempo, a lo mejor en situación de calle, o que sí tienen un domicilio, sin embargo no hay una comunicación, una relación con su red primaria, derivada de algún conflicto o alguna dificultad que tuvieron. Y este conflicto y dificultad sabemos que la llevan a lo largo de muchos años y que a lo mejor se ponen de manifiesto hasta el momento mismo en que la persona requiere de algún apoyo por alguna dificultad o atraviesa algún proceso de salud o enfermedad, en donde se da cuenta que requiere de los demás, ¿verdad? Y que no cuenta con ellos precisamente por esa disfuncionalidad de las redes. Tenemos nosotros que identificar a través de esta entrevista con el usuario precisamente en qué condiciones se encuentra la comunicación de la red primaria para identificar conflictos, para identificar dificultades. Y yo creo que dentro de nuestras estrategias y dentro de nuestra experiencia diaria, pues desde el momento mismo que sabemos que una persona acude sola a recibir un servicio de salud, ingresa sola a un hospital y la situación vulnerable en la que se encuentra, desde ahí se nos prende a nosotros el foco rojo de decir probablemente haya una disfuncionalidad en su red primaria y que sea el motivo por el que está ingresando solo, ¿verdad? Que a lo mejor no lo encontramos como el común de aquellos pacientes que son acompañados por una persona y es donde nosotros identificamos que ahí hay algo, ¿sí? Existe una confusión entre los circuitos de comunicación y que tienen que ver precisamente con este conflicto. Tal vez sean personas que no saben de qué forma comunicarse con su familia, no saben qué rol cumplen, no saben en qué postura debe estar precisamente por esta confusión en esa comunicación. Y tal vez esa confusión sea de muchos años y que en algún momento se dan cuenta cuando requieren de esa red primaria. Los niveles de cohesión pueden ahí tener una cuestión de movimiento y que a lo mejor esa relación pues está impedida precisamente por el desapego que haya con las redes primarias y que esos niveles de cohesión pues a lo mejor van disminuyendo y está desapareciendo esa comunicación, esa relación que requieren tener. Y finalmente encontramos una disfuncionalidad relacionada, al individualismo y a la autonomía, ¿verdad? Encontramos personas que tienen años que a lo mejor piensan que nunca van a requerir de estas redes primarias, que nunca van a requerir de familia, que pueden mantenerse aislados, que pueden mantenerse sin amistades porque dicen, bueno, yo puedo solo, yo soy autónomo. Muchos a lo mejor se relacionan a la cuestión de autonomía económica, ¿verdad? Yo trabajo, yo puedo mantenerme solo, no requiero de los demás. Sin embargo, tenemos dos situaciones. Hablábamos que requerimos vivir un proceso de socialización y otro es que en algún momento de nuestra vida, ante una dificultad de salud, y no tenemos que esperar a ser adultos mayores, podamos requerir precisamente de esas redes primarias, ¿verdad? Sin embargo, encontramos hasta personas que nos puedan decir, yo no ocupo de los demás, no le quiero dar datos de mi familia o de nadie porque yo puedo solo, no necesito de ellos, no es necesario que los localice, que los moleste.
pero que nosotros identificamos que esto tiene más que ver con cuestiones de conflicto, de dificultades o de problemas de comunicación que vienen a lo largo de estos años. Incluso que encontramos personas desde su nacimiento, ¿no? Personas que, bueno, no tenemos una relación con mi papá o con mi mamá, son adultos mayores, no tenemos relación porque desde niños no había un cuidado por parte de ellos. Desde niños nosotros fuimos entregados a otras personas que son los que nos cuidaron y que tienen que ver precisamente con este conflicto que las personas atravesamos a lo largo de nuestra vida y que al momento de requerir esa atención en salud es donde aparecen porque requerimos hacer partícipes a esas redes sociales primarias para que finalmente apoyen de una forma importante a la persona. Y bien, también hablamos de la disfuncionalidad que podemos encontrar dentro de las redes secundarias y las redes institucionales. De inicio, las redes secundarias, pues bueno, una disfuncionalidad puede ser el aislamiento. Tal vez estas personas sí tengan relación con la familia, como red primaria, puedan tener amigos. Sin embargo, puede ser que ya no tengan unas relaciones más ampliadas y ahí existe un aislamiento de aquellos sistemas privados de contacto precisamente con sus redes privadas, es decir, la persona no tiene mayor relación, no hay relaciones con otros grupos sociales, no hay relaciones que ya veíamos dentro de las secundarias con una cuestión religiosa, con una cuestión recreativa, ¿sí? Relaciones profesionales o de escuela, sino que existe un aislamiento y esa puede ser una disfuncionalidad. También puede ser la exclusión, una disfuncionalidad, precisamente donde la persona siempre se siente o se sintió excluida de aquellos grupos sociales secundarios, y precisamente va a haber disfuncionalidad. Una relación limitada a contactos ocasionales y esporádicos. Puede tener esos contactos, sin embargo, la persona puede no ubicarlos como una red de apoyo, por lo tanto, esa es una disfunción. Y finalmente, la construcción de interpretaciones absolutivas, por lo cual el sistema es de escasa apertura. Es decir, puedo no sentirme en la misma forma de pensar con los demás y precisamente no se desarrollaron esas otras redes sociales secundarias, no existen algunas otras opciones de redes para la persona por la cuestión de las formas de pensar. Y la disfuncionalidad dentro de las redes institucionales, pues puede haber una desintegración por disfuncionalidad, es decir, que hablamos de un sistema usuario dentro de las instituciones que puede hacer que el usuario identifique tal vez que la institución no sea la encargada de atender esa necesidad que él tiene, o incluso puede hacer lo contrario, que la institución no vea interés de la persona, sí, por recibir esos beneficios que cubren sus necesidades. Cuando no se logra actuar desde una base de acuerdos básicos, es decir, la persona no acepta aquellas reglas, aquella forma de organización que tiene la institución, pues recordemos que aquí ya hablamos de un patrón de normas culturales, normas sociales, son organismos que ya tienen una función específica o una forma de organización en donde si no hay un acuerdo para que esta institución atienda la necesidad y sobre todo la persona no quiera atender estas reglas que existen, definitivamente va a haber una disfuncionalidad. Y confusiones, por supuesto, en medio de mensajes contradictorios en donde tiene que ver precisamente con los acuerdos que señalábamos anteriormente entre el usuario y la institución que va a brindarle esa atención o que funge como red social, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros como profesionistas vamos a identificar esa disfunción que tenemos dentro de las tres redes sociales que existen, las primarias, las secundarias y las institucionales, va a ser necesario que nosotros trabajemos en red, ¿sí? Y es aquí donde yo comparto este trabajo social en red, que yo sé que ya estamos realizando desde nuestras unidades y que es necesario fortalecer día con día, ¿sí? Y bueno, nos dicen que la disciplina, el trabajo social, cuenta con una visión macrosistémica de la realidad y es capaz de comprender al ser humano como un ser social. Definitivamente, desde que nosotros tenemos contacto con el usuario, con la persona sujeta de atención en salud, nosotros como profesionistas inmediatamente visualizamos ese macrosistema al que pertenece la persona. Vemos esa realidad,
porque incluso identificamos aquella información que la persona no quiera otorgarnos, si no acepte otorgarnos, o cuando nos está mintiendo, o cuando no quiere darnos mayor información. Nosotros podemos identificar ese macrosistema, pero sobre todo tenemos la capacidad de comprender la situación, el contexto en el que se encuentra ese ser humano como ser social, y por supuesto entonces indagar aún más y poder realizar este trabajo social en red de forma más efectiva. Las y los profesionales de este campo, nos dice Chari, son los encargados de identificar los recursos comunitarios e institucionales presentes en cada caso, crear vías de contacto y facilitar conexiones entre los miembros de la red, estimulando a la vez grados de independencia entre ellos. Definitivamente estoy de acuerdo con esta autora que precisamente el trabajo social, una vez que contamos con toda la información necesaria y durante todo el proceso de atención, nos encargamos definitivamente de identificar esos recursos con los que se cuenta, tanto de forma comunitaria, hablando de redes primarias y redes secundarias, como de forma institucional, porque precisamente vamos a ser los encargados de crear esas vías de contacto, o en este caso si ya existen, de fortalecerlas para poder facilitar todas esas conexiones que los miembros de la red deben de tener. Y sobre todo buscando la independencia entre cada uno de ellos, para que cada uno nos aporte el apoyo que se requiere para la persona sujeta de atención. Entonces, en definitiva, creo que como profesionales que formamos parte del equipo de salud, nos toca identificarlo, nos toca sobre todo comprender esta situación social de la persona y fortalecer aquellas redes sociales con las que cuenta. Y si no cuenta, entonces buscar la creación de ellas, porque necesitan participar dentro de este proceso de salud de la persona. Y bueno, para nosotros poder desarrollar este trabajo en red, pues los expertos nos dan incluso las etapas y las funciones que debemos de desarrollar en cada uno de ellos. De inicio, cuando nosotros obtenemos la información de las redes sociales con las que cuentan las personas, pues tenemos primero que organizar y estabilizar la red. Ya hablamos que pueden existir disfuncionalidades, ya hablamos que a lo mejor la persona puede no identificar sus redes sociales. Entonces, como profesionistas, tenemos nosotros que apoyar dentro de esta organización y estabilización de la red social de la persona. Enseguida debemos fortalecer esa unidad de apoyo para hacerlo más funcional. Probablemente ya exista apoyo para la persona, ya haya una organización entre las redes sociales, pero puede ser que no esté funcionando de forma correcta y esto lo podemos derivar en alguna problemática de salud que tenga la persona, ¿sí? Y inmediatamente que nosotros fortalecemos, pues nos habla que tenemos 3 etapas en las que el trabajo social realiza esta intervención. Primero realizamos un diagnóstico social de la red y forma parte de nuestra metodología del trabajo social, pues sabemos que después de investigar, nuestra siguiente fase metodológica es precisamente elaborar ese diagnóstico social de la persona. Y dentro de ese diagnóstico social, pues nosotros incluimos el diagnóstico social de la red. Con qué recursos se cuenta, con qué personas, qué contactos, qué relaciones, sí, qué conexiones tiene la persona con su entorno y con aquellos que fungen como redes primarias, secundarias e institucionales, para nosotros poder plasmarlo y posteriormente hacer el siguiente paso. Nos habla de una evaluación de los medios y que forma parte precisamente también de este diagnóstico, en donde nosotros decimos, bueno, esto es con lo que cuenta el usuario. Sin embargo, tenemos que evaluar este apoyo con el que cuenta o esta red con la que cuenta, qué tanto está beneficiando, en qué medida está apoyando, qué apego tiene al usuario, a sus necesidades y por supuesto a su condición de salud. Y finalmente realizamos la intervención, que sabemos que mediante nuestro plan social determinamos nosotros o incluimos dentro de este plan social de intervención aquellas acciones que vamos a poner de manifiesto, aquello que vamos a ejecutar, y definitivamente tiene que ahí verse observado el trabajo en red. ¿Qué recursos tomamos nosotros en cuenta para poder realizar el abordaje de esta situación que tiene la persona y en donde tenemos que hacer partícipe a la red social con la que cuenta? Y dentro de nuestras funciones, pues nos habrá primero identificar el tejido relacional, que al final de cuentas entra dentro de estas etapas que ya hemos señalado,
para conocer los recursos que se cuentan en la comunidad. Tenemos que examinar junto con la misma persona y con su familia las redes a las que se puede acceder, las redes con las que se cuenta. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque nos dice junto con la persona. En ocasiones, como institución o como profesionistas, podemos querer tomar decisiones sin consultar precisamente a la persona o tomar en cuenta esta persona que requiere, que busca de la atención que se le está brindando. A veces podemos caer en el día con día que ya sabemos, bueno, esto es así, lo que sigue es esto o sigue este proceso, pero no hacemos partícipe a la persona y al final ya dijimos que la persona es el centro de la atención primaria de salud que se está brindando. Por lo tanto, es la primera que debe de ser partícipe en su proceso de atención, ¿sí? Es la que identifica la disfuncionalidad o funcionalidad que exista en sus redes de apoyo. Por lo tanto, vamos a examinar en conjunto con la persona qué opciones tenemos, qué redes de apoyo, a qué se puede acceder y también la persona qué tanto ve una funcionalidad en esas redes a las que se va a localizar o a las que se va a hacer partícipes. Necesitamos nosotros contribuir al desarrollo y evaluación precisamente de esas redes de apoyo, que ya las incluimos en las etapas, complementar esos recursos de apoyos que existen en las familias, mediar las disfuncionalidades de las que hablábamos cuando existe conflicto dentro de las redes y por supuesto también mediar entre las relaciones entre las personas y los sistemas de apoyo. Pues sabemos y también hemos identificado acceder a los sistemas de apoyo, tener a lo mejor como una visión no clara de qué forma se va a acceder y definitivamente nosotros tenemos que mediar dentro de esa relación para que se pueda acceder de una forma efectiva y sobre todo obtener un resultado deseado. Y las siguientes, que son las redes sociales institucionales, quisiera abordarlas de una forma especial, así como hemos abordado la parte de las redes primarias, como es la familia. El tener en cuenta estas redes sociales institucionales tan importantes para nosotros como personal de salud, pues sabemos que las otras dos redes dependen de los recursos definitivos con los que cuenta la persona, ¿sí? Porque su red primaria, su red secundaria tiene que ver con la persona, con el contexto, con las relaciones sociales que ha construido a lo largo de su vida. Por lo tanto, esos son recursos que obtenemos de ellos y que aunque nosotros apoyamos a fortalecer, definitivamente vienen de la persona y del proceso de socialización que ha construido. Sin embargo, estas redes sociales institucionales son otra situación distinta para nosotros como profesionistas porque nosotros tenemos una relación muy inmediata con estas redes sociales institucionales, ¿verdad? Y tenemos que conocerlas. Y pues bueno, de inicio saber qué son las instituciones, porque pues bueno, son asociaciones u organismos fundados y establecidos dentro de una sociedad determinada. Nos habla que esas instituciones tienen una finalidad. Ellas son las que regulan las actividades de los individuos porque mediante esta regulación se tienen que satisfacer las necesidades básicas tanto de forma individual como de carácter colectivo y que forman parte de estas relaciones sociales que el individuo construye. Son mecanismos de orden social y de cooperación, las cuales procuran siempre normalizar un comportamiento del grupo, del individuo o de la sociedad entera y por supuesto que desde la creación de las instituciones pues trascienden las voluntades individuales al identificarse con la imposición de un propósito considerado como un bien social. Sabemos que cada una de las instituciones va dirigida hacia cubrir la necesidad social de las personas y por supuesto desde su construcción, desde su creación tienen un propósito, ¿sí? Tienen una función establecida dentro de la sociedad y esa función nosotros la debemos de conocer. Es un tejido relacional, las instituciones que los trabajadores sociales debemos de conocer y yo creo que día con día cuando nos enteramos de la creación o que existe alguna institución que no la conocíamos, pues inmediatamente nosotros tomamos los datos de esas instituciones porque precisamente van a formar parte de las redes sociales institucionales
que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de este apoyo para los usuarios o para la persona. Nosotros identificamos dentro de estas instituciones 3 tipos y es importante conocer que tenemos instituciones públicas, instituciones privadas e instituciones civiles, ¿sí? Y que las 3 forman parte también de las redes sociales institucionales y que cuando no son partícipes, pues nosotros como equipo de salud sabemos que tenemos que hacerlas partícipes de este proceso. Las instituciones públicas como organismos que pertenecen al Estado o a la comunidad y pues que sabemos que su principal objetivo es ofrecer servicios públicos y satisfacer necesidades de la sociedad. Pero sabemos que todas esas instituciones públicas pues tienen que ver con un financiamiento del gobierno. Las instituciones privadas que hablamos, organizaciones que pertenecen a una persona o grupo de personas y que hablamos aquí que se trata de generar ganancias o satisfacer necesidades de sus clientes, pero aquí el financiamiento pues todo es de inversiones privadas, de las propias ganancias que la institución recibe, de ahí mismo es donde se continúa haciendo la inversión. Y finalmente las instituciones civiles que son organizaciones conformadas por grupos de personas que se unen de manera voluntaria y pues bueno, ellas tienen como objetivo común perseguir objetivos, sin fines de lucro y por supuesto se enfocan a solucionar problemáticas muy específicas, pero sobre todo la creación de esas instituciones civiles tienen que ver con el bienestar del individuo, del grupo o de la comunidad, ¿sale? Entonces debemos de ubicar este tipo de instituciones porque tenemos el contacto y la red social de instituciones con los 3 tipos, ¿sí? Y yo creo que dentro de nuestros directorios las tenemos identificadas aquellas que tienen que ver con el orden público, con el orden privado y con el orden civil. Y dentro de estas instituciones, como es el contacto que nosotros realizamos, pues cumplimos un rol y una función, como trabajadores sociales. Las y los trabajadores sociales somos los encargados de coordinar el trabajo en red, ya lo señalábamos en las diapositivas anteriores. Y Chadi nos dice que somos los artesanos que facilitamos el fortalecimiento del tejido relacional mediante el enlace de potencialidades existentes entre los miembros de la red, generando espacios de acuerdo entre las diferentes profesiones y escenarios de aprendizaje para los individuos y las familias con los que trabajan. De acuerdo con la autora en cuestión, de la coordinación y del trabajo que se realiza por parte del profesional de trabajo social cuando hablamos de las redes sociales institucionales, puesto que hacemos esos contactos con todas esas instituciones que requerimos de apoyo para un objetivo, para un bien común de la persona, ¿sí? Y vamos creando, porque cada una de esas instituciones pues tienen ese potencial, esa necesidad que cubren. Sabemos que tienen su forma de organización, sabemos que tienen sus reglas, sin embargo, nosotros como profesionistas y como parte del equipo de salud también conocemos esas formas de organización precisamente para que la relación, el contacto, el fortalecimiento sea aún más fuerte, ¿sí? Entonces, tenemos ese contacto con las instituciones y ahí el contacto lo realizamos a través de 4 roles importantes: la gestión, la orientación, la capacitación y, por supuesto, la canalización. Y aquí dentro de esta diapositiva identificamos a qué se refiere cada uno de estos roles. Nos habla que la gestión es la capacidad de conseguir y movilizar recursos de manera eficiente y eficaz, ¿sí? Y creo que el profesional de trabajo definitivamente somos movilizadores de recursos y tenemos esa capacidad precisamente de conseguir esos recursos. ¿En dónde? Pues en toda esta red institucional de la que hemos estado hablando. Y también nos señala que esta gestión tiene que ver también incluso hasta de construir política pública, ganar capacidad de inducir y producir cambios, puesto que con estas gestiones que realizamos, eso es también lo que buscamos, ¿sí? Siempre que nosotros vamos a realizar actividades, funciones de gestión hacia otras instituciones, pues nosotros no nos quedamos con el no. En ocasiones podemos decir el no ya lo tengo, pero mi función de gestión, mi rol de gestión lo tengo que realizar porque yo sé que puedo tener la capacidad de conseguir y de movilizar esos recursos que las instituciones dentro de las necesidades que atienden
se cuentan. Y si no, de lo contrario, pues nosotros somos los profesionistas de buscar esas alternativas que si no se puede en esa institución, pues buscar en otra gama de instituciones. Todos los días realizamos roles y funciones de orientación y tiene que ver con los conocimientos que nosotros transmitimos, ¿sí?, hacia las personas y que otorgamos esas opiniones profesionales para explicar, para educar, persuadir, sugerir o hacer recomendaciones al usuario respecto al manejo de algunas situaciones que presenta. Y estas orientaciones también, dentro de ellas están incluidas aquellos envíos a las instituciones que nosotros tenemos en conocimiento, porque de nada sirve tener toda esa información si no la transmitimos, si no la orientamos a quien realmente la necesita de acuerdo a las necesidades que presenta. Tenemos también roles de capacitación, que se trata de designar acciones para proporcionarle a la persona nuevos conocimientos y herramientas para que desarrolle al máximo sus habilidades y destrezas en el desempeño de alguna situación. Y dentro de estas redes sociales institucionales también encontramos la capacitación que incluso nos damos entre profesionales, que incluso tenemos en el contacto día a día con otras instituciones y con esas redes que se forman a través de las instituciones. Y finalmente, la canalización, que tiene que ver con el proceso de referir a los usuarios a otras instituciones u organismos que pueden brindarles apoyos o servicios adecuados a sus necesidades. Y es que el trabajador social orienta, gestiona y canaliza precisamente para poder encontrar todos esos recursos que requiere la persona para esa problemática de salud que presenta, ¿sí? Y al final de cuentas son recursos indispensables que se tienen que realizar dentro de este proceso de canalización que el profesional de trabajo social realiza. Y este contacto no solo es con otros profesionales del trabajo social, puesto que cuando tenemos relación con esas otras instituciones, pues también nos relacionamos con las otras profesiones. También tenemos contacto con otros profesionistas con los que ya hacemos relación, ya hacemos contacto para poder continuar trabajando en red. Y ahí también se pone de manifiesto el trabajo interprofesional que debemos de estar realizando, porque sabemos que no solamente es entre trabajadores sociales, sino entre los profesionistas con los que haya que gestionar, a quien haya que canalizar y de quien haya que orientar y capacitar a nuestros usuarios. Entonces, es parte importante también de este trabajo colaborativo que realizamos día con día. Bueno, y finalmente quiero comentarles, ejemplificando los casos que normalmente o de manera convencional se presentan aquí en el hospital y que yo creo que también si ustedes al interior de sus unidades se ponen a analizar algunos casos que han tenido, pues yo creo que vamos a coincidir, ¿verdad? Hoy en día hay una problemática fuerte en relación a la persona adulta mayor. La población, las sociedades estamos envejeciendo y definitivamente estamos observando día a día las problemáticas que presentan los adultos mayores. Y quiero ejemplificar este caso, no es de una persona en específico, sino de la problemática que se está presentando en muchos adultos mayores y que se relaciona aquí todas las redes sociales con las que se puede contar. Nosotros hoy en día, para trabajar con una persona adulta mayor, para atender su situación, todo este proceso de salud y enfermedad, encontramos todas estas opciones de redes sociales que tenemos que hacer partícipes para que esa atención que hablábamos, esa misión que tenemos que cumplir con nuestros usuarios se pueda lograr, ¿sí? Y las he puesto de esta forma porque tal vez estas redes no llevan un orden, sino que tienen que participar a la vez para poder atender esa problemática. Definitivamente tenemos que hacer partícipe a la familia, identificar aquellas disfuncionalidades y que encontramos muchas disfuncionalidades dentro de las familias y que tienen que ver con los cuidados, con el apoyo que requiere el adulto mayor de esa red familiar, ¿verdad? Y antecedentes históricos les comento yo porque la persona adulta mayor viene con una historia de vida y la disfuncionalidad o funcionalidad con su red familiar tiene mucho que ver con su proceso de vida, con su historia, ¿verdad? Y la verdad
vemos en la atención que se brinda, el poner de por medio si puedo yo hacerme cargo de mi familiar porque él nunca se hizo cargo de mí, si estoy en condiciones económicas para hacerme cargo de él, si quiero, porque también hoy en día hablamos de voluntades, ¿verdad? Si quiero, si puedo, si tengo la obligación, incluso escuchamos a la familia, o dónde está la parte legal que a mí me obliga a hacerme cargo de mi familiar, ¿verdad? Entonces, son múltiples situaciones que encontramos en la familia y que trabajamos día con día. También encontramos amistades, ¿verdad?, que pueden hacer los adultos mayores en algún momento de su vida o que hoy en día, ya dentro de la edad que ellos tienen, buscan el poder hacer estas relaciones si es que dentro de la familia no encontraron ese apoyo. Otra opción también son los vecinos. Y hoy en día hemos identificado, de acuerdo a la experiencia que tenemos aquí en el hospital, que hay una gran cantidad de adultos mayores que ingresan al hospital con apoyo de vecinos. No tienen una red familiar fortalecida, no tienen amistades cercanas, sin embargo cuentan con una red conformada por vecinos. Incluso algunos ya llegan a hacerse amigos. Y eso nos dice que algo está pasando precisamente con las redes primarias, porque son los vecinos los que se están dando cuenta o que incluso ya tienen información de que la familia no está al pendiente del adulto mayor o bien que no tiene a nadie, que no cuenta con nadie y que ellos son los que vienen a hacer esa función de red primaria para el adulto mayor. Si es que ellos pertenecen a grupos sociales, también puede ser una opción. Definitivamente el sistema de salud formamos una red de apoyo, una red social de apoyo, en este caso institucional, para el adulto mayor por los problemas de salud que presente o incluso desde mucho tiempo antes, desde la promoción de salud que se tuvo que haber brindado en alguna unidad a este adulto mayor. El sistema DIF también tiene que ser partícipe como desarrollo integral de la familia y que nosotros lo estamos haciendo partícipe dentro de estos casos, sobre todo cuando ya vemos que sus redes primarias colaboran o no se brinda apoyo o definitivamente no se cuenta con ellas. Este sistema DIF tiene que participar. Sabemos que existe la Procuraduría de Protección de las Personas Adultas Mayores, que esta pertenece al DIF estatal y por supuesto esta Procuraduría debe de participar dentro de esta red de apoyo. El sistema judicial, porque en muchas ocasiones pues bueno, nos vamos hacia los adultos mayores con los lugares en donde poder albergarlos, en donde poder ingresarlos, pero también no tenemos que dejar de lado la responsabilidad legal que tiene esa familia si es que cuenta con ella y que debemos también hacer partícipe al sistema judicial de lo que está pasando en esas situaciones de abandono, si es que existe, para la atención del adulto mayor. Las asociaciones civiles que también juegan un rol muy, muy importante dentro de esta atención a la persona adulta mayor, porque brindan mucho apoyo y sabemos que muchos adultos mayores pues incluso ya requieren el tener una estancia, un lugar en donde habitar por no contar con este lugar o no contar con unas redes inmediatas y definitivamente las asociaciones civiles nos han apoyado mucho en esa relación o en ese contacto para poder derivar a las personas como red social. Y por supuesto la Secretaría del Bienestar, que sabemos que hoy en día pues brinda apoyo económico que también es muy importante para el adulto mayor, puesto que gracias a ese apoyo que otorga la Secretaría del Bienestar, muchas personas han podido conseguir, muchos adultos mayores, un lugar en donde habitar si es que no cuentan con una vivienda, si es que estaban en situación de calle. Pues bueno, este apoyo de la Secretaría del Bienestar ha sido importante para que esos lugares que le pueden dar albergue puedan obtener este beneficio del adulto mayor, que sabemos al final de cuentas va dirigido también como medio de manutención para ese lugar, sobre todo si se trata de una asociación civil, ¿verdad? Entonces, que ese apoyo que la Secretaría del Bienestar brinda definitivamente vaya dirigido a las necesidades que tiene el adulto mayor. Entonces, toda esta gama de posibilidades que tenemos en la atención adulto mayor es importante que las consideremos, pero sobre todo que identifiquemos disfuncionalidades porque las hay. Definitivamente hoy en día las hay y yo creo que van a continuar. Por lo tanto, el fortalecimiento de esas redes de apoyo lo debemos de tener presente para seguir creando lazos, seguir creando conexiones. Y yo creo que en esos lazos, en esas conexiones, el trabajo social nos pintamos solos para poderlas realizar.
Y bueno, quisiera concluir esta presentación con una frase que a mí siempre me ha sido muy interesante dentro de la labor de trabajo social que realizamos. Es mucho más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad que saber qué clase de enfermedad tiene un paciente, nos comparte William Osler. Y yo creo que el contexto, los determinantes sociales, todo lo que se encuentra alrededor de la persona, ¿sí?, que es la que ubicamos al centro de esta atención en salud que brindamos, tiene muchísimo que ver dentro de la atención que requiere y sobre todo el seguimiento para que como profesionistas y como equipo de salud siempre tomemos importante esa clase de paciente que tenemos dentro de esa enfermedad. Y muchas gracias por su atención. Por mi parte es todo. Muchas gracias, licenciado César Flores. Ha sido una gran sesión y justo empiezan a haber mensajes relacionados al respecto que comparten. Excelente sesión. Gracias, excelente sesión. Pues pasamos al momento justo de leer los comentarios que tenemos, inclusive que dan respuesta a las dos grandes preguntas que lanzó para la reflexión. Y hemos rescatado algunas respuestas de Facebook y también algunas aquí en el chat de Teams. También, además de leer las reflexiones, las ideas que dejaron a través del chat, pasamos al momento en el que, además de las felicitaciones, pues reiteramos y hacemos extensiva la invitación para poder realizar algunas preguntas que hayan surgido de esta ponencia, que inclusive se vinculen con la realidad que pues está relacionada principalmente a la temática que hoy estuvimos desarrollando. Entonces, mientras empiezan a llegar estas grandes preguntas que irán dirigidas al licenciado César, reitero, en torno a la ponencia que hoy se ha desarrollado, voy a permitirme leer algunas participaciones. Aquí nos comparten respecto al último tema que desarrollaba el licenciado, relacionado con el tema, el caso que presentó acerca de la población adulta mayor. También se podría considerar el Instituto para el Envejecimiento Digno en la Ciudad de México y a las Procuradurías para Atención del Adulto Mayor en los estados para la atención de personas adultas mayores, ¿no? Sumando un poco a esto. A través de Facebook nos comparten que es de gran importancia este tema, desarrollarlo, conocerlo y sobre todo este marco referencial que ha proporcionado el licenciado a partir de su ponencia. Y Juan Piña nos comparte a través de Facebook: es importante reconocer las redes de apoyo justo para conocer más a fondo la situación de cada caso y profundizar la información para tener un mejor panorama de los diversos casos y poder tener una mejor intervención y apoyo a los y las usuarias. Lucía Hernández nos compartió: en este sentido, trabajo social tiene un papel muy importante para detectar, visualizar e interpretar las redes de apoyo con que cuenta el paciente en beneficio de su atención para nuestra intervención y abordaje, proporcionando al equipo multidisciplinario los elementos sociales con que cuenta para la atención clínica. Linda nos comparte: es esencial identificar estas redes para hacer uso de ellas en pro y beneficio de nuestras y nuestros usuarios. Teresa Torres nos dice: la intervención, acciones y gestiones del trabajador social y trabajadora social son de suma importancia en cualquier rama porque vemos al individuo como un todo o a las personas como un todo. Juerita Mora nos comparte: no contar con redes de apoyo complica la atención y recuperación del paciente, definitivamente son imprescindibles. Y también nos comparten Sandra Esquivel: es primordial la gestión en nuestra profesión. Lucía Hernández: felicidades a mi gran amigo y colega licenciado en Trabajo Social César por su gran tema, tan importante en nuestra intervención profesional del día a día en beneficio de nuestros usuarios. Nos comparte un fuerte abrazo y reconocimiento por su gran ponencia. Y bueno, aquí a través de el chat, pues más que preguntas, han llovido agradecimientos, felicitaciones respecto a la ponencia que se ha desarrollado, y también nos dicen, nos dicen aquí, orientación, en Toluca, en la línea del adulto mayor, nos dan apoyo,
no se da apoyo cuando se llama para hacer de conocimiento de algún caso. ¿A dónde más se puede acudir? Esta es una pregunta. Desde Minatitlán, la licenciada Celia nos dice, trabajo social es el primer contacto. Es importante identificar las redes de apoyo en cada caso que se nos presenta, justamente para desarrollar este apoyo. Y nos llega una pregunta a través de Facebook y dice, ¿qué papel juega la colaboración interprofesional para lograr el desarrollo, fortalecimiento de estas redes sociales de apoyo? Bien, yo creo que, bueno, juega un papel muy importante, sobre todo porque tenemos que establecer que nosotros atendemos a una persona en un contexto de salud. No todas las respuestas o atenciones las brinda el trabajo social, puesto que sabemos que es una persona atendida en una situación médica, hay una atención de enfermería. Somos muchos los profesionales que atendemos, lo veíamos en la diapositiva de la atención interprofesional. Y todos colaboramos a que estas redes se fortalezcan. Definitivamente el trabajo social requiere del trabajo médico, ¿sí? Porque también de por medio va a estar la condición de la persona, la condición médica, ¿sí? Y de ahí partimos. Nosotros como trabajo social no trabajamos solos. Fortalecemos estas redes sociales, sin embargo, tenemos que hacer ese enlace en esa información médica. Por ejemplo, somos enlace hacia la red familiar para que esa información médica sea completa, sea clara, sea oportuna, ¿sí? Y definitivamente ahí dependemos del médico, puesto que nosotros pues no podemos otorgar esa información médica, ¿sí? También si la red familiar, las redes requieren de alguna otra intervención, por ejemplo, enfermería, ahí hacemos partícipe al personal de enfermería. Y todos aportamos como profesionistas dentro de esta colaboración y trabajo interprofesional, porque finalmente estamos dando un contexto en salud todos y lo estamos ligando a una red social que requiere la persona. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que tienen de participación e importancia. Súper, muchísimas gracias. Y bueno, siguen continuando esta lluvia de felicitaciones, agradecimientos respecto al tema que se ha abordado el día de hoy. Y hacemos una invitación extensiva para si tienen alguna idea, agradecimiento, planteamiento, pregunta que deseen compartir con micrófono abierto, es el momento para levantar sus manitas y que yo vaya desbloqueando. Quizá existe la particularidad que hay algunos micrófonos que no se puedan activar, etcétera, pero pues vamos a tratar de que sea continua esta activación y ya manualmente ustedes lo activan para poder participar, ¿sale? Entonces, vamos a esperar unos minutitos en lo que continúo leyendo algunas ideas que nos comparten. Nos dicen a través de Facebook, la intervención de trabajo social es sumamente importante respecto a estas fases que nos ha compartido el licenciado el día de hoy. No contar con redes de apoyo complica la atención y recuperación del usuario, por eso es imprescindible conocer estos planteamientos. También nos dicen a través del chat de aquí, nos dicen, actualmente muchos hospitales públicos es que se mueven muy rápido. También nos hacen hincapié acerca de, por ejemplo, el rol que podría jugar también dentro del equipo interprofesional, el profesional farmacéutico. También hacen referencia al respecto. Y no me parecen más que felicitaciones en torno a la ponencia.
Pues bueno, en lo que van llegando también estas participaciones, que bueno, sabemos que al estar escribiendo los textos, ideas que van surgiendo, pues nos tardamos un poquito, ¿no? Invitaría en este sentido a la maestra Georgina Walkers, que seguramente nos tiene una gran reflexión respecto al tema que se ha desarrollado el día de hoy. Adelante, maestra. Y bueno, ya nos llegó, en lo que activa su micrófono ahora la maestra Walkers, nos llegó otra de Facebook. Felicidades al licenciado César, buena ponencia. Consideran que falta un poco de apoyo institucional, ya que su estado pueda brindar atención integral. Por ejemplo, no hay un lugar donde canalizar a personas mayores o canalizar a un paciente con problemas de adicciones, que se le brinde una cita en las instituciones adecuadas 2 o 3 meses después. Nos comparten como algunas complejidades también dentro de las realidades que se viven en nuestras intervenciones, ¿no? Como parte de los grandes retos que se deberá tener intervención efectiva